¿Qué tal? ¿Cómo están? Otra vez por acá, el profe Nico. Vamos a platicar brevemente la segunda parte de eh, el trabajo que hicimos acerca de los aspectos básicos de un trabajo de titulación en psicología educativa. Es la segunda parte, es un video en el que quiero compartirles en general aspectos metodológicos, ¿no? De un trabajo principalmente de investigación y un trabajo de intervención. Aunque sabemos que hay otras modalidades, me gustaría que nos centremos en esto como aspectos generales todavía, aspectos importantes y que cada vez se va haciendo más específico este proceso de aterrizaje de un trabajo de titulación. Vamos a ver. Muy bien, pues aquí está, es precisamente la segunda parte de este video de aspectos básicos de un trabajo de titulación en psicología educativa. Vamos a revisar brevemente, eh, pues, estos enfoques metodológicos que existen, un diseño, ¿qué tiene que ver los diseños metodológicos? Tanto en cuestión de investigación como en cuestión de intervención, es importante que haya un método, algunas técnicas cuantitativas y cualitativas para recolectar datos y la cuestión de los participantes, el muestreo, ¿no? Que en algunos casos queda un poco la duda de cómo se realiza este proceso, aunque aquí lo vamos a ver de manera global. Primero, recordar que los enfoques metodológicos pues pueden ser cuantitativos, cualitativos y mixtos, ¿no? En un trabajo de titulación podemos proponer que haya alguno de estos enfoques principales, ¿no? Aunque en muchos casos ya se trabaja más desde el aspecto mixto, ¿no? En el caso del enfoque cuantitativo, recordarán ustedes que pues se habla más de datos numéricos, de un análisis estadístico, ¿no? Se utilizan también instrumentos estandarizados, es mucho más secuencial, ¿no? Y se supone que es más objetivo. Al analizar los datos, al tener números, al tener respuestas en algunas pruebas, quizá podemos ser un poco más objetivos, ¿no? En el caso de los enfoques cualitativos, hablamos más de datos que son narrativos, ¿no? Vamos y le preguntamos a la gente qué piensa, qué opina, qué conoce, ¿no? Es un planteamiento más abierto y lo que queremos es comprender es un determinado fenómeno, ¿no? Puede ser más flexible en los instrumentos, no necesariamente es lineal, sí hay una secuencia más o menos establecida, pero tiene que ser también muy flexible, ¿no? Es decir, si empezamos por la cuestión teórica, al mismo tiempo podemos hacer algunas cuestiones prácticas, pero después podemos regresarnos a la parte teórica, ¿no? Y entonces vamos trabajando en ambos sentidos o en diferentes sentidos, ¿no? Y muchos de estos datos que se recolectan pueden ser subjetivos, ¿no? Si es una entrevista, si es una observación, a veces dependemos de lo que se observa, de lo que se conoce, de lo que hay en ese contexto, ¿no? Porque además también depende del contexto en el que se haga la evaluación o el proceso o el trabajo, ¿no? Y finalmente, en el caso del enfoque mixto, pues ahí podemos hablar de cómo se recolectan datos cualitativos y cuantitativos y por tanto se hace una discusión conjunta, ¿no? Considerando aspectos estadísticos, aspectos numéricos, lo más objetivos posibles, relacionados con la parte subjetiva, con la comprensión del fenómeno y cómo podemos trabajar con ambos, ¿no? En paralelo, en secuencia o quizás se pueden mezclar, ¿no? Es algo que ya se hace en muchos trabajos actuales, considerar cuantitativo y cualitativo para no hacer esa diferencia tan marcada, ¿no? Depende un poco de cuál sea el objetivo de su trabajo, ¿no? En la parte cuantitativa, por ejemplo, se habla de diseños de investigación, ¿no? Aquí nomás es en general, ¿no? Pero seguramente recordarán que hay diseños experimentales, diseños no experimentales, ¿no? En el diseño experimental, en donde la principal característica es que las variables sí se manipulan, ¿no? Ahí sí podemos hacer cambios en la variable independiente, ¿no? Depende de lo que queremos conocer. Ahorita vemos algunos ejemplos. En la parte no experimental, la diferencia es que la variable independiente pues no hay o a veces no se manipula más bien, ¿no? No se manipula ninguna variable, solamente se recolectan los datos en un contexto determinado. Y en la parte experimental pues se dividen en lo preexperimental, en lo experimental
y en lo cuasi experimental, ¿no? Esto es lo que tendríamos que revisar de manera global, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los diseños experimentales, podemos ver aquí un ejemplo de manipulación de variables, ¿no? El método educativo es lo que se podría manipular y quizá lo que puede hacer es que se incremente el aprendizaje, ¿no? En algunos casos, ¿no? Aquí está muy general, por supuesto, ¿no? Hay diferentes tipos de métodos educativos y por tanto esos son los que podemos cambiar, ¿no? O, por ejemplo, el caso de la vacuna, ¿no? Podemos identificar diferentes elementos de la vacuna y cómo controla o disminuye los síntomas de COVID, ¿no? Ya se hicieron varios experimentos y se han logrado diferentes resultados, ¿no? Pero muchos van relacionados con esta experimentación al manipular la variable, ¿no? O quizás se pueda manipular un tratamiento psicológico. Hay diferentes tratamientos que pueden reducir, por ejemplo, el nivel de depresión, ¿no? Si hablamos de diseños preexperimentales, el control es mínimo, muy bajo, ¿no? Y hay dos principalmente, ¿no? Los casos con una sola medición o el caso que es pre-post en un solo grupo, es decir, una medición antes y una medición después. Por ejemplo, aquí se grafica, por decirlo así, de alguna manera, estos diseños preexperimentales, ¿no? Está el grupo, está el tratamiento y está la medición. Por ejemplo, podemos encontrar un niño con problemas de lectura, ¿no? Y decimos, bueno, pues si hay un niño con problemas de lectura, vamos a hacer una intervención, vamos a conocer qué es lo que está sucediendo, detectar sus necesidades, sus niveles educativos, etcétera. Y entonces, después de esa intervención, evaluamos y decimos, bueno, pues algo hicimos con este niño. Sin embargo, no se controlan algunas otras variables, ¿no? Que lo que hace la maestra, lo que hacen sus compañeros, quizá variables de alimentación, variables de sueño, en fin, ¿no? Diferentes variables que a lo mejor no se controlan eh, en estos casos, ¿no? Y en el caso del prepost está el grupo o un niño y es una medición se hace antes de la intervención, que en este caso es la X, y una medición después de la intervención, ¿no? Entonces tenemos al niño con problemas de lectura, pero primero hacemos una evaluación inicial para saber cómo está en su nivel de lectura principalmente. Hacemos una intervención específica en la cuestión de lectura y volvemos a medir, ¿no? Para saber si esa intervención funcionó o no funcionó. Se identifican, creen que ustedes quieren realizar algo semejante, algo parecido. Vayan pensando, vayan analizando si estos ejemplos, estas ideas les pueden ayudar. En el caso de los diseños experimentales, es lo que se considera como experimentos puros, ¿no? Sobre todo porque hay grupos de comparación y hay equivalencia entre los grupos, ¿no? Podemos comparar entonces, por ejemplo, los niños de 8 años de edad con otros niños de 8 años de edad que estén en características semejantes, ¿no? Eso es lo que se tendría que lograr, que esa sea igual. Por ejemplo, tenemos aquí esto. También además los grupos se seleccionan al azar, que es la A. Esto que la A significa que se seleccionan al azar. El grupo uno se le da una intervención, algún tratamiento, algo que se quiera realizar y una medición. Y en el grupo 2 la diferencia es que no se da ese tratamiento, a lo mejor se da otro y se mide para comparar precisamente estas mediciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, los alumnos de octavo semestre, ¿no? A lo mejor dos grupos de octavo semestre con características semejantes, ¿no? El mismo número de alumnos que sean seleccionados al azar, a lo mejor incluso se puede controlar la edad, a lo mejor se puede controlar algunas otras variables, ¿no? De tal manera que les proponemos el método de aula invertida para mejorar la autorregulación, ¿no? Y entonces se mide qué pasa con la autorregulación. Pero en otro grupo de alumnos de octavo semestre, lo que hacemos es dar un método tradicional y medimos qué pasa con la autorregulación y la comparamos, ¿no? El método de intervención es el aula invertida, ¿no? En los otros es tradicional y no hay cambios, pero cuando hay cambios, por ejemplo, introduciendo el método de aula invertida,
Entonces ahí se puede hacer esa comparación, ¿no? Y ya planteamos desde antes seguramente diferentes hipótesis, ¿no? Creemos que con el aula invertida puede haber mayor autorregulación, en este caso en quienes sí recibieron este método educativo, que quienes recibieron el tradicional, por ejemplo, ¿no? Bueno, en el pre-post y grupo control precisamente es algo semejante al anterior, solo que la diferencia sigue siendo esto, que los sujetos se asignan al azar y en un grupo hay tratamiento y en otro grupo no hay tratamiento, o al menos el tratamiento que se está valorando, ¿no? Que es algo semejante, solo que aquí pues hacemos una evaluación antes y una evaluación después, ¿no? Entonces medimos qué pasa con la autorregulación antes de aplicar el método de aula invertida, proponemos el método de aula invertida y después hacemos otra evaluación, ¿no? Y en los alumnos de octavo, en el otro grupo, evaluamos primero qué pasa con su autorregulación, después dejamos que sigan con su método tradicional y volvemos a medir la autorregulación para comparar, ¿no? De igual manera, creemos que además de la diferencia entre los grupos, puede haber una diferencia antes y después de la intervención, ¿sale? Por eso es el pre-post. Y los diseños cuasi experimentales, aquí hablamos de que se manipula por lo menos una variable, sin embargo hay menos seguridad de confianza, menos validez, ¿no? Porque hay poco control en realidad al hablar de esto que se llama grupos intactos, ¿no? Que son los grupos que no son elegidos al azar. De eso se trata. Es el mismo esquema, pero como ven aquí no hay una A, ¿no? Aquí, aunque hay una comparación en donde sí se presenta el método de aula invertida y acá abajo no se presenta el método de aula invertida, estos grupos no son seleccionados al azar, ya están formados, ya están hechos, ¿no? En los salones ahí está el grupo, el salón 1 y el salón 2, ¿no? No se eligen al azar para poderlos evaluar, para poderlos reconocer. Es una característica de estos diseños experimentales. Y bueno, también aquí estos diseños, a lo mejor hacemos otro video, ¿no? Para que puedan reconocer con más especificidad qué pasa con estos diseños experimentales, porque no son los únicos, hay otros, ¿no? Como el de los 4 grupos de Solomón, de tal manera que se puedan hacer diferentes combinaciones, diferentes aspectos que se pueden controlar. Entonces, también hay otros diseños que son los diseños no experimentales, que también los han escuchado seguramente. Está el diseño, el diseño transversal y el diseño longitudinal, ¿no? Aquí, pues hay algunos que les llaman exploratorios, descriptivos y correlacionales. En el caso de los exploratorios, pues son temas novedosos o temas que apenas están en proceso de evaluación o proceso de que están surgiendo, ¿no? En este caso, aunque el uso de las plataformas educativas ya se hace desde hace mucho tiempo, actualmente con la pandemia hay que ver qué pasa con estas plataformas educativas, ¿no? Eh, y pueden ser de diferentes maneras, descriptivos, correlacionales, pero lo que importa aquí es que el tema es emergente, ¿no? En el caso de los descriptivos, podemos describir precisamente o decir en la satisfacción de un servicio, el que sea, ¿no? ¿Qué tanto estoy satisfecho con el servicio educativo que me brindan en la universidad, por ejemplo, ¿no? Lo describimos en un momento en específico. Además, esa es la característica principal del diseño transversal, ¿no? Que se hace una sola evaluación en un solo momento específico y sobre eso es lo que tenemos que concluir, no podemos hacer más. Y en lo correlacional, pues podemos hacer una relación entre variables precisamente, ¿no? ¿Qué relación hay entre el uso del aula invertida y la autorregulación en un momento determinado con una sola evaluación en donde no estamos eh, manipulando ninguna variable? A lo mejor hay un grupo que ya está funcionando a través del método de aula invertida y lo que hacemos es simplemente evaluar qué pasa con ese grupo y cómo se relaciona con la autorregulación, por ejemplo, ¿no? En el diseño longitudinal se evalúa varias veces, ¿no? Varias veces durante un tiempo también, ¿no? No es un solo momento, sino pueden ser varias veces, incluso años, ¿no? Por ejemplo, de tendencia, ¿no? ¿Qué pasa con el uso de las plataformas educativas a lo mejor de aquí al 2025, ¿no? Y vamos evaluando
en el 2022, en el 2023, 2024 y 2025. ¿Cuál es la tendencia de uso de estas plataformas en determinada población? A lo mejor en los jóvenes, en los adultos, en los profes, en los alumnos de primaria, en preescolar, en fin, ¿no? Depende un poco el contexto, ¿no? Puede ser de evolución de grupo. ¿Cómo van cambiando las actitudes, por ejemplo, ante las clases en línea desde el 2020 y lo vamos evaluando cada 5 años, ¿no? En el 2020 que inició la pandemia, a lo mejor, ¿qué pasó con algunas actitudes acerca de las clases en línea? Después evaluamos en el 2025 y después en el 2030, por ejemplo, ¿no? Son a largo plazo, ¿no? Estudios a largo plazo, pero que a lo mejor podemos evaluar con algunos alumnos que nacieron a lo mejor en el 2000 y en el 2020 tenían 20 años, ¿no? En el 2025, pues evidente van a tener 25 años y a lo mejor lo seguimos en ese año, ¿no? En el 2025 y en el 2030, cuando ya tengan 30 años, vemos cuáles son sus actitudes, ¿me explico? Por eso es de evolución de ese grupo, si es que van cambiando esas ideas, ¿no? Pero depende, no necesariamente son los mismos individuos, porque para eso está el otro, ¿no? El diseño de panel. Seguimos a los mismos individuos durante determinado tiempo, ¿no? A lo mejor nuevamente pensando en la actitud ante las plataformas educativas, ¿no? Entonces hay diferentes maneras. Aquí dependemos un poco del tiempo. En el caso de las tesis de licenciatura, pues casi siempre se hacen diseños transversales, ¿no? Se evalúa en un solo momento y no siempre se manipulan las variables, ¿no? Depende un poco, pero la investigación también puede ser experimental. También habrá que ver si se puede hacer grupo control, etcétera, ¿no? Ustedes van definiendo cómo quedan sus elementos principales. En el caso de las intervenciones, pues tenemos que partir precisamente de un propósito, ¿no? A lo mejor el propósito es un cambio de actitudes, a lo mejor de conducta, a lo mejor de conocimientos, a lo mejor de práctica, ¿no? A lo mejor alguien quiere cambiar las actitudes ante la educación inclusiva, por ejemplo, ¿no? A lo mejor alguien quiere generar un cambio en los conocimientos, que no se sabe tanto de educación inclusiva, pues vamos a darles un taller para que aprendan sobre educación inclusiva. O no se sabe tanto sobre educación sexual, pues vamos a hablarles sobre educación sexual y generamos una intervención, un taller que les permita reconocer qué pasa, ¿no? O que no se saben de algunos procesos, algunas herramientas, etcétera, ¿no? Por tanto, es necesario hacer un plan, ¿no? Eh, en que se lograrán, la forma en que se van a lograr estos objetivos y es importante, por tanto, determinar el caso, ¿no? O los casos en los que se va a trabajar, determinar cuáles son sus necesidades. Por eso es importante que en todas las intervenciones educativas se realice una detección de necesidades, ¿no? Y eso es lo que se pide en muchos documentos. ¿Cómo sabes que esa población a quien vas a dirigir tu taller realmente necesita lo que tú le estás proponiendo, ¿no? Hacemos una determinación de necesidades. Entonces, obtenemos y seleccionamos datos según la detección de necesidades y fijamos algunos objetivos, ¿no? Muy específicos, muy claros, que nos ayuden a reconocer en qué nos va a ayudar esta intervención educativa. Y en la fase de ejecución, ya que tenemos el objetivo, pues diseñamos el programa y lo aplicamos, ¿no? En los elementos del plan, pues hay que considerar, por supuesto, como tipo carta descriptiva, el objetivo, los contenidos, las actividades que vamos a hacer, los recursos que necesitamos, el procedimiento, los tiempos y una evaluación de esa actividad o de esas actividades, ¿no? Porque es importante darle un seguimiento y que nos demos a la tarea de determinar si es que la evaluación, si es que este proceso, este taller, por ejemplo, pues es útil o no está siendo útil, ¿no? O cuáles son los resultados que vamos obteniendo. Por ejemplo, una tesis de la Universidad Pedagógica Nacional que se llama Intervención Educativa en las necesidades educativas especiales en niños de 6 años de edad, ¿no? Que son de segundo grado de primaria. Aquí el problema era en cuestión de lectoescritura, ¿no? Tenían su objetivo diseñar, aplicar y evaluar un programa de intervención psicopedagógica para 6 niños y niñas de segundo grado de primaria con necesidades educativas especiales en el área de lectoescritura, ¿no? Eso es lo que se quería lograr. Por tanto,
todo este trabajo consistió, pues hicieron una evaluación, ¿no? Una evaluación inicial, entrevistas, pruebas académicas, hicieron un informe, recuperaron qué pasaba con estos 6 niños en especial, eh, entrevistas a la familia, entrevistas al niño, y con estas pruebas identificaron cuáles eran algunos aspectos específicos que tenían que atender. Y con base en eso determinaron algunos de los objetivos, ¿no? E hicieron sus cartas descriptivas, hicieron sus actividades, sus propuestas, etcétera. Por ejemplo, un objetivo, ¿no? Que los niños identifiquen las letras del abecedario, para empezar, ¿no? Eh, Niños de segundo grado de primaria. A lo mejor no todos las identifican, a lo mejor no todos las conocen, o en este caso los niños de 6 años pues lo requerían, ¿no? Por eso hicieron ese objetivo y ya decían cuál era, en qué consistía su actividad, qué material necesitaban, la duración, ¿no? O que identifiquen la diferencia sonora gráfica entre la C y la S, ¿no? Uso de la C y la S para poder mejorar ese proceso de lectoescritura y que identifiquen que una palabra se compone de varias sílabas y entonces hacen un análisis silábico, ¿no? Este tipo de trabajos de intervención pues son precisamente, si lo pensamos ya desde una cuestión de investigación, quizá es algo eh, que quizá puede caber en la investigación preexperimental, ¿no? Son casos en donde se puede atender una evaluación, pero también puede ser que eh, se haga una intervención, ¿no? Entonces puede ser preexperimental si es que tomamos al grupo, hacemos una intervención y vemos qué pasó, ¿no? Puede ser tal vez a lo mejor cuasi experimental si es que es un grupo que ya está formado y entonces hacemos una evaluación pre y una evaluación post, ¿no? Antes de que hagamos la intervención, hacemos una evaluación inicial, como es en este caso, después hacemos nuestro taller y enseguida hacemos pues otra evaluación para saber qué pasó antes y después, ¿no? Entonces podemos ubicarlo en diferentes elementos. Aquí está planteado como una intervención educativa, ¿sale? Muy bien. Y luego, ¿cómo seleccionamos a la muestra, no? Que es algo que también tendremos que considerar en su momento. Recordar que la población, pues es una parte, ¿no? Perdón, la población es aquellos elementos con quienes vamos a trabajar, ¿no? Pero de manera global ya está delimitada una población, ¿no? Por ejemplo, alumnos de segundo de primaria, eh, de la escuela tal, del lugar tal, del grupo tal, con la maestra tal incluso, ¿no? Y ahí está toda la población, que a lo mejor son 40 o 25 o 30 alumnos, ¿no? Pero podemos trabajar con todos, a lo mejor no. A lo mejor tenemos que trabajar solamente con algunos. Y aquí representan en gris, por ejemplo, lo que puede ser una muestra, que hay una muestra, que hay otra muestra, que hay otra muestra de toda esta población, ¿no? Que tenemos que delimitar esa población, hay que ver cuál es una estrategia, calcular el tamaño y seleccionar las unidades. Las unidades de muestreo, ¿no? ¿Qué o quiénes? En este caso podemos considerar el ejemplo de los alumnos de octavo semestre, son más autorregulados en su aprendizaje que los alumnos de segundo semestre. ¿Qué o quiénes? Pues tenemos que evaluar qué pasa con los alumnos de octavo y de segundo semestre. Ellos son a quienes nos vamos a dirigir. Esa va a ser nuestra población y tenemos que delimitarla lo más precisamente posible, ¿no? Están los alumnos de octavo y segundo semestre, pero todos los alumnos de todas las licenciaturas de todas las universidades, pues no. De la UPN, pues ya queda, ¿no? Pero de todas las licenciaturas, no. De la licenciatura educativa, en psicología educativa, ya se delimita más. De todos los, de ambos turnos, pues a lo mejor en este caso sí, puede ser que hasta ahí quede, ¿no? No importa tanto la edad, a lo mejor no importa si son hombres, si son mujeres, a lo mejor ahí no hay ninguna diferencia y por tanto hasta ahí se puede delimitar, ¿no? Y aquí en su momento también vamos a ver qué pasa con la estrategia de muestreo, ¿no? Principalmente hablamos de un muestreo probabilístico o no probabilístico, ¿no? En el probabilístico pues se hace una selección al azar, es decir, todos tienen la oportunidad de participar, ¿no? Y en lo no probabilístico, como no es al azar, a lo mejor podemos pedir voluntarios, ¿no? A ver quiénes de octavo y segundo nos quieren ayudar. O a lo mejor podemos pedir o hacer una selección no probabilística, a lo mejor
mejor a través de selección específica, ¿no? Tú y tú, ¿no? Y entonces, así es como podemos lograr esta diferencia, pero para eso yo creo que también vamos a hacer un video aparte porque es importante ver cómo se hace estrategia y cómo se calcula la muestra, además, ¿no? Porque hay que ver cómo podemos utilizar algunos programas estadísticos que nos ayudan a determinar el tamaño de la muestra, ¿no? Hay fórmulas, por supuesto, podemos ver la fórmula y podemos ver también el programa estadístico, lo revisamos seguramente en otro video, ¿no? Y entonces, con base en eso, pues seleccionamos a las unidades de muestreo. También vemos cómo se seleccionan, ¿no? Por un método aleatorio, que también puede ser estadístico, también puede ser a través de un programa estadístico. Y pues hay diferentes formas, ¿no? Desde una tómbola, por ejemplo, donde ponemos todos los papelitos con los nombres de todos los alumnos y los elegimos al azar, ¿no? Y eso puede ser una forma, ¿no? Según el tamaño de la muestra, etcétera, ¿no? Eso es lo que tendríamos que identificar con cierta especificidad. Por ahorita es importante que tengan en cuenta que el tamaño de la muestra hay que calcularlo. Depende un poco de su estudio, depende del tamaño de su población, ¿no? Para que sea una muestra representativa, ¿vale? En el caso de las muestras cualitativas, pues aquí dependemos un poco, ¿no? De la naturaleza del fenómeno, de qué tanto realmente podemos recolectar información, ¿no? Si solamente soy yo el que estoy haciendo la tesis y nada más hay una escuela, pues ahí es en donde voy a recuperar la información, ¿no? O si solamente soy yo, pero quiero recuperar de 20 escuelas, a lo mejor no tengo esa capacidad, ¿no? A lo mejor no me da el tiempo, a lo mejor, pues, ¿cómo le hago, ¿no? Para recuperar todos esos datos. Entonces, dependemos de eso. ¿Qué tanto queremos entender ese fenómeno? Si queremos 20 escuelas o en una sola, pero que le queremos dar mayor profundidad, ¿no? En eso también puede ser importante considerarlo. Y depende qué tanto las categorías se puedan saturar. Es decir, a lo mejor queremos conocer en una escuela cuál es la opinión de los niños acerca del confinamiento, ¿no? Y resulta que ya tuvimos demasiada información y decimos, pues ya, con estos niños ya es suficiente, ¿no? Porque ya me dijeron todos prácticamente lo mismo y a lo mejor ya no es necesario preguntarles a alguien más, ¿no? Por ejemplo. Y hay diferentes tipos de muestras que también creo que las vamos a tener que ver con detenimiento, ¿no? Que si son voluntarios, que si son expertos, que si son casos tipo, a lo mejor algo muy específico, chicos con alguna discapacidad, a lo mejor pueden ser estos casos tipo, ¿no? Si son muestras por oportunidad, si son confirmativas, si son por conveniencia, en fin, son diferentes tipos de muestra que tendríamos que revisar con calma, pero por lo pronto, a lo mejor algunos de ustedes ya tienen identificado que se trata de una muestra más bien cualitativa y no importa tanto el tamaño de la muestra, ¿no? Lo que importa es que sean informados de lo que van a realizar, ¿no? Si es una entrevista, si es una observación, etcétera. ¿Sale? Muy bien, ya casi acabamos. Nada más falta ver esto, que es muy general. En las técnicas cuantitativas tenemos algunas técnicas e instrumentos, que son las encuestas, algunas escalas, los test estandarizados, cuestionarios y experimentos, ¿no? Todo esto nos ofrece datos numéricos, ¿no? Que podemos analizar de manera estadística. Aquí en la parte cualitativa, bueno, no dice aquí, pero seguramente comprenderán que está la parte cuantitativa y la parte cualitativa, en donde podemos observar que una entrevista puede ser muy útil, la observación, a lo mejor podemos analizar algunos documentos, podemos hacer grupos focales, solamente algunos compañeros, algunos alumnos, algunos profesores, una pequeña parte de la población que nos ayuden a identificar qué pasa con determinado fenómeno, ¿no? Si queremos conocer qué pasa con esto del confinamiento, por ejemplo, o este regreso a clases presenciales pero de manera híbrida y queremos conocer la opinión de los profesores, a lo mejor no vamos a entrevistar a todos los profesores, a lo mejor vamos a entrevistar solamente a algunos y vamos haciendo grupos que de manera específica nos den esa información, ¿no? Y en otros casos, pues pueden ser historias de vida, ¿no? Esto también lo vamos a ir viendo seguramente en otros videos con mucho detenimiento para saber pues cómo podemos utilizar estas herramientas, ¿no? Por lo pronto, que quede en general este proceso que
nos lleva a preguntarnos precisamente si ya identificamos los elementos metodológicos básicos de su trabajo de titulación, ¿no? Ya los tienen claros, ya saben con quién van a trabajar, si va a ser un diseño experimental, si va a ser no experimental, si va a ser cuantitativo, si va a ser cualitativo, si va a ser mixto. eh, si ya saben que es experimental, por ejemplo, ya saben qué tipo de diseño experimental van a realizar, eh, si va a ser transversal, si va a ser longitudinal, cómo van a seleccionar a la muestra, qué herramientas van a utilizar, una entrevista, un cuestionario, a lo mejor van a utilizar ambos. Eso es importante que lo empiecen a aterrizar para que el procedimiento quede completamente claro. ¿Sale? Esto es un avance, ahí la llevamos, creo que el trabajo de titulación es muy importante, tiene estos elementos y eh, pues creo que hasta aquí podemos dejarle para estos elementos básicos de un trabajo de titulación. Muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí quedamos con este video. Espero que les haya servido, espero que les sea útil para reconocer algunos aspectos básicos de los trabajos de titulación, sobre todo en el aspecto metodológico. Si es así, me da mucho gusto que les ayude y además, espero hacer otros videos en los que les platique sobre los demás temas, ¿no? Diseños de investigación y el muestreo, que creo que es lo que hace falta. Bueno, pues cuídense mucho y nos encontraremos pronto seguramente. Hasta la próxima.